Al principio, Europa no entendió lo que estaba viendo. En las costas del norte aparecieron barcos largos, bajos y veloces, capaces de entrar donde otros no podían. No parecían una amenaza hasta que era demasiado tarde. Entonces comenzaban los gritos, el humo, el fuego y el sonido de las puertas rotas. Los monasterios, que solían estar lejos del conflicto, fueron de los primeros lugares en caer. Allí, donde la gente pensaba estar segura, los vikingos llegaban de repente y destruían esa sensación de refugio. Su fuerza no estaba solo en la violencia, estaba en la sorpresa. Atacaban sin aviso, con rapidez, y desaparecían antes de que llegara una respuesta. Eso hizo que muchas comunidades vivieran aterradas. Nadie sabía cuándo volverían. Nadie sabía dónde golpearían después. El mar, que para otros era un límite, para ellos era una carretera abierta. Y esa diferencia cambió la historia de Europa. Durante mucho tiempo, los pueblos costeros vivieron con una inquietud constante. Las campanas de alarma sonaban demasiado tarde. Los aldeanos escondían lo poco que tenían. Los nobles reforzaban murallas. Los monjes rezaban en silencio, sabiendo que los lugares más apartados eran precisamente los más vulnerables. Los vikingos no necesitaban conquistar grandes ciudades para infundir terror. Bastaba con un ataque rápido y una retirada limpia para dejar una región entera paralizada. No eran solo saqueadores, eran exploradores, comerciantes y guerreros. Pero la imagen que Europa conservó de ellos fue la de hombres que llegaban con el hierro en la mano y el mar a su espalda. Esa imagen se volvió parte del miedo colectivo. Para muchos, su nombre significaba ruina inmediata. Para otros, significaba el final de la seguridad. Y así, poco a poco, los vikingos dejaron de ser simples invasores para convertirse en una amenaza legendaria. La verdadera pesadilla comenzó cuando Europa comprendió que no se trataba de una sola incursión. Eran muchas, una tras otra. A lo largo de generaciones, los ataques se repitieron con una regularidad que desgastó la confianza de reinos enteros. Las defensas tardaban en organizarse, y los vikingos ya habían desaparecido. Cuando por fin se reunían tropas, los atacantes se encontraban lejos, río arriba o ya de regreso al mar. Esa impunidad alimentó su fama y multiplicó el miedo. Y sin embargo, detrás del terror había una lógica. Los vikingos conocían el agua, el clima, la navegación y la velocidad mejor que sus enemigos. Sabían aprovechar los ríos como si fueran caminos ocultos. Sabían golpear en el momento exacto en que la defensa era débil. Esa precisión los volvió casi imposibles de atrapar en los primeros siglos de sus incursiones. Europa no estaba frente a una invasión convencional. Estaba frente a un método de guerra nuevo, adaptable y brutal. El terror vikingo no nació solo en las costas. Pronto se extendió por los ríos y con ellos entró en el corazón mismo de Europa. Lo que antes parecía una amenaza marítima se volvió un peligro interior. Los barcos ascendían por corrientes que los defensores creían seguras, y de pronto aparecían en ciudades que jamás habían preparado para un ataque así. El miedo ya no llegaba desde el horizonte, llegaba desde dentro. Las crónicas de la época hablan de iglesias saqueadas, tesoros robados y poblaciones enteras huyendo a toda prisa. Para los vikingos, el valor de un lugar no estaba en su tamaño, sino en lo que podía tomar. Un monasterio pequeño podía guardar reliquias, oro, libros y objetos sagrados. Todo eso era riqueza, todo eso era objetivo. Y para las comunidades cristianas de Europa, ver profanados sus espacios más sagrados fue una herida más profunda que la pérdida material. La velocidad de los ataques era parte esencial del método. No buscaban ocupar de inmediato. Querían golpear, desordenar, aterrorizarlas y partir. Ese patrón se repitió tanto que la sola noticia de velas en el mar bastaba para causar pánico.
Las poblaciones costeras corrían a esconderse tierra adentro. Las autoridades locales improvisaban defensas. Pero el enemigo ya había estudiado los accesos, las mareas y los puntos débiles. El resultado era casi siempre el mismo. El golpe caía, el caos se extendía y los vikingos se desvanecían. Muchos gobernantes subestimaron su capacidad durante años. Pensaban que se trataba de bandas sueltas, no de una fuerza capaz de alterar el equilibrio regional. Ese error costó caro. Con el tiempo, los ataques se hicieron más frecuentes y más audaces. Algunas expediciones ya no buscaban solo botín, sino territorios donde establecerse. Entonces, el temor cambió de forma. Ya no era solo el miedo al saqueo, era el miedo a la permanencia, el miedo a que los hombres del norte no se marcharan. La reputación de los vikingos creció alimentada por su propia eficacia. Cuanto más lograban, más grandes parecían. Y cuanto más grandes parecían, más fácil era que Europa los imaginara como una fuerza casi sobrenatural. En la mentalidad medieval, los hechos y las leyendas se mezclaban con facilidad. Así nació una imagen de hombres duros, implacables, incluso inhumanos. No siempre coincidía con la realidad completa, pero sí con el terror que provocaban. Y en la historia, el miedo también construye poder. La gran lección fue amarga. Europa descubrió que defenderse de un enemigo así exigía algo más que muros. Necesitaba movilidad, vigilancia y reacción rápida. Las fortalezas aisladas perdían valor frente a una amenaza que venía por agua y desaparecía por agua. Durante largo tiempo, ese desequilibrio favoreció a los vikingos. Su forma de guerra les dio una ventaja psicológica enorme, porque obligó a sus enemigos a vivir con la sensación de que cualquier amanecer podía ser el siguiente golpe. A medida que pasaban los años, el nombre de los vikingos comenzó a recorrer Europa como una advertencia. En algunos lugares bastaba con mencionar el norte para que la gente cerrara puertas y rezara. En otros, el sonido de remos en la distancia era suficiente para vaciar aldeas enteras. No era solo una cuestión militar, era una experiencia emocional. El miedo se instaló en el día a día, y eso cambió la forma en que comunidades enteras vivían, comerciaban y se protegían. Los vikingos aprovecharon una debilidad evidente. Europa estaba fragmentada. Había reinos pequeños, poderes locales divididos, defensas descoordinadas y poca capacidad de respuesta conjunta. Mientras unos discutían, otros llegaban. Mientras unos pedían ayuda, otros ya estaban saqueando. Esa desunión fue uno de sus mayores aliados. No necesitaban derrotar a un gran imperio. Bastaba con golpear a piezas aisladas y salir antes de que el resto reaccionara. También supieron leer el calendario. Elegían momentos en que la defensa estaba menos preparada, cuando los puertos eran más vulnerables o cuando la vigilancia era insuficiente. No era una violencia ciega, era violencia con conocimiento. Había planificación, cálculo y una comprensión del entorno que les permitía mantener la iniciativa. Por eso tantas ciudades fueron tomadas por sorpresa. La rapidez no era un detalle, era la esencia de su poder. Con el tiempo, algunos vikingos dejaron de limitarse al saqueo. Empezaron a comerciar, establecer asentamientos y negociar con aquellos a quienes antes aterrorizaban. Pero esa transición no borró la memoria de los primeros ataques. Europa ya los había visto como destructores, y esa imagen permaneció. Incluso cuando cambiaron sus estrategias, el eco de sus incursiones siguió resonando en las crónicas, en las leyendas y en el imaginario popular. En ciertos lugares, los reinos comenzaron a adaptarse. Se reforzaron defensas, se organizaron mejores sistemas de alerta y se intentó responder con flotas más capaces. Pero esa adaptación tomó tiempo, y durante ese tiempo, los vikingos siguieron imponiendo su ritmo. El terror no venía solo de la fuerza, venía de la incertidumbre. Nadie podía asegurar dónde aparecerían. Nadie podía garantizar la protección total.
Esa sensación de vulnerabilidad permanente fue uno de sus mayores triunfos. Y aún así, la historia no se quedó congelada en el miedo. Con el paso de las generaciones, algunos líderes comprendieron que enfrentar a los vikingos exigía cambiar las reglas del juego. Ya no bastaba con esperar el ataque, había que anticiparlo. Había que vigilar rutas, fortalecer puentes, asegurar ríos y organizar respuestas más rápidas. Europa empezó a aprender a la fuerza, y cada lección nacía del terror de una incursión anterior. El gran secreto vikingo estaba en la combinación de terror y movilidad. No eran un ejército que buscara enfrentamientos largos y frontales en todos los casos. Su fuerza residía en aparecer donde menos se esperaba, golpear con dureza y retirarse antes de quedar atrapados. Ese ritmo impuso una presión enorme sobre Europa, porque obligó a cambiar la manera de pensar la guerra. El enemigo no era visible todo el tiempo, pero su posible regreso estaba siempre presente. Las ciudades costeras vivieron en tensión constante. Los mercados cerraban ante rumores de ataques. Las familias aprendían a esconder objetos de valor. Las rutas comerciales sufrían interrupciones. El miedo no solo afectaba a los soldados, afectaba al comercio, a la religión, a la vida cotidiana y a la forma en que los pueblos imaginaban su propio futuro. La amenaza vikingo alteró la rutina de Europa en un nivel profundo. Al mismo tiempo, su imagen se volvió cada vez más dura en la memoria colectiva. Los relatos los pintaban como hombres de gran tamaño, capaces de pelear con una ferocidad brutal y de soportar condiciones extremas. Hubo exageraciones, por supuesto, como ocurre siempre cuando el miedo domina los relatos. Pero detrás de la exageración había una verdad central. Eran combatientes extraordinariamente adaptados a su entorno y a su modo de guerra. Y eso los hacía difíciles de vencer. Las incursiones también tuvieron un impacto político. Algunos gobernantes fueron obligados a pagar para evitar nuevas devastaciones. Otros buscaron alianzas. Otros intentaron construir defensas más sólidas. El continente empezó a reaccionar no solo con espadas, sino con organización. Ese proceso fue lento, costoso y desigual. Mientras tanto, los vikingos seguían aprovechando la ventaja de la sorpresa. Cada éxito suyo confirmaba la sensación de que eran invencibles, aunque en realidad su poder dependía mucho de la velocidad y de la desunión de sus enemigos. Con el tiempo, sin embargo, Europa empezó a cambiar. Las rutas se vigilaron mejor, las fortificaciones crecieron, los sistemas defensivos se volvieron más complejos. Los vikingos ya no encontraban siempre el mismo terreno abierto. El terror siguió existiendo, pero perdió parte de su comodidad inicial. El enemigo aprendía, y cuando un enemigo aprende, el dominio del miedo empieza a quebrarse. Lo más fascinante de esta historia es que los vikingos no fueron derrotados solo por batallas. También fueron contenidos por la adaptación de quienes los enfrentaban. Europa entendió, lentamente, que el problema no era solo la violencia, era la capacidad de aparecer donde nadie estaba listo. Una vez que esa ventaja empezó a reducirse, la balanza cambió. Pero durante mucho tiempo, la sola mención de sus naves bastó para hacer temblar a pueblos enteros. Los vikingos no solo asustaron a Europa, la obligaron a mirar el mar de otra manera. Hasta entonces, muchos pensaban en el océano como un borde lejano, un límite natural. Después de ellos, el mar se convirtió también en una carretera para el ataque. Ese cambio mental fue enorme. Cada costa dejó de ser una frontera tranquila y pasó a ser una posible entrada del horror. Esa transformación psicológica fue una de sus mayores victorias. El miedo que provocaban se alimentaba de la repetición. No era un solo desastre aislado, era nuevo ataque. Confirmaba que el riesgo seguía vivo. Y cuando algo amenaza durante demasiado tiempo, deja de ser un evento y se convierte en una sombra permanente. Europa vivió bajo esa sombra durante generaciones. La memoria de las aldeas saqueadas, los puertos incendiados
y los monasterios arrasados, pasó de padres a hijos como una advertencia viva. Pero los vikingos también eran una sociedad compleja. No todos vivían exclusivamente para destruir. Había comerciantes, agricultores, exploradores y colonos. Aún así, la imagen que dominó fue la del guerrero. Esa imagen fue reforzada por el impacto real de sus campañas. Cuando una cultura deja huellas de fuego, su rostro más recordado suele ser el del ataque. Y así quedaron ellos en la historia, como la tormenta que llegaba del norte. El terror no surgía únicamente del daño físico, surgía de la imposibilidad de predecir. Un enemigo predecible puede ser estudiado. Un enemigo que llega por agua, cambia de ruta, usa ríos, evita batallas largas y desaparece antes de ser perseguido, se convierte en un problema distinto. Era como intentar atrapar humo. Esa dificultad volvió a los vikingos especialmente temidos en los primeros siglos de sus incursiones. Con el tiempo, algunos de ellos se asentaron en tierras conquistadas o negociadas. Fundaron comunidades, establecieron vínculos y, en ciertos casos, terminaron integrándose en la sociedad local. Pero antes de esa integración estuvo el impacto inicial. Antes de la coexistencia hubo miedo. Antes del intercambio hubo destrucción. Y esa secuencia marcó para siempre el modo en que Europa los recordaría. El resultado fue una Europa más consciente de su vulnerabilidad y más obligada a organizarse. La amenaza obligó a reinos y ciudades a reforzar defensas, mejorar comunicaciones y prepararse mejor. La presencia vikinga, en ese sentido, cambió no solo el paisaje del terror, sino también el de la resistencia. Europa aprendió a defenderse porque antes había aprendido a temer. En la mentalidad de la época, los vikingos parecían llegar desde un lugar casi mítico. Venían del norte, de tierras frías, lejanas y poco comprendidas por el mundo cristiano. Esa distancia alimentó la leyenda. Cuanto menos se entendía a un enemigo, más fácil era convertirlo en monstruo. Y los vikingos, con sus barcos largos, sus armas brillantes y su capacidad para aparecer de repente, encajaban perfectamente en esa imagen. Sus ataques tenían algo casi ritual, no en el sentido religioso, sino en la forma en que se repetían con una estructura reconocible. Llegada, saqueo, retirada. Fuego, robo, desaparición. Ese patrón creó una sensación de impotencia en quienes lo sufrían. Incluso cuando se sabía que podían volver, no siempre era posible evitar el golpe. Y esa impotencia es una de las raíces más profundas del terror. La violencia no siempre fue igual en todos los lugares, pero el recuerdo quedó unido a la brutalidad. Los vikingos tomaban lo que querían, y cuando encontraban resistencia, no dudaban en combatir con una dureza que impresionaba a sus enemigos. Para un campesino, un monje o un comerciante, la diferencia entre una incursión moderada y una devastadora era pequeña. El miedo era el mismo, la incertidumbre también. Poco a poco, las respuestas europeas se volvieron más serias. Se construyeron defensas mejores, se organizaron alertas y se intentó proteger los puntos más vulnerables. La amenaza obligó a los reinos a ser más conscientes de sus costas, sus ríos y sus rutas. Esa adaptación fue lenta, pero esencial, porque contra un enemigo rápido no bastaba con ser fuerte, había que ser igual de rápido, o al menos más preparado. Aún así, durante mucho tiempo, los vikingos mantuvieron su reputación de invencibles. Esa reputación no surgió de la magia, sino de la eficacia. Cada ataque exitoso se convertía en relato. Cada retirada limpia reforzaba su fama. Cada comunidad aterrorizada añadía una capa más al mito. Y cuando un mito se apoya en hechos reales, su fuerza crece todavía más. Europa no estaba inventando el miedo, lo estaba viviendo. Con el paso de los siglos, la historia se volvió más compleja. Los vikingos dejaron de ser solo los saqueadores del imaginario popular y pasaron a ocupar un lugar más amplio en la historia de Europa.
Pero eso no borró la memoria de la amenaza inicial. La primera impresión fue demasiado fuerte. Y en la historia, la primera impresión suele durar más que cualquier explicación posterior. La verdadera genialidad de los vikingos estuvo en entender la guerra como movimiento. No luchaban como quienes esperan que el enemigo venga. Se movían para golpear primero, para romper la calma, para hacer sentir su presencia incluso cuando ya se habían ido. Esa forma de actuar desarmó durante años a quienes todavía pensaban en defensas estáticas. Frente a ellos, un castillo no siempre servía. Un muro no siempre bastaba. La amenaza llegaba por donde menos se le esperaba. Las crónicas europeas no solo registran el daño material, también muestran el derrumbe emocional de poblaciones enteras. Las noticias sobre una incursión podían hundir la confianza de una región. El comercio se alteraba, las familias migraban, los líderes locales perdían autoridad si no conseguían proteger a la gente. En ese sentido, los vikingos no atacaban solo cuerpos y riquezas, atacaban la sensación de orden. La figura del guerrero nórdico fue agrandándose con el tiempo. El casco, la barba, el hacha, la nave, el grito de guerra. Mucho de eso pertenece más al mito que a la evidencia exacta. Pero el mito no apareció por casualidad. Nació de un impacto real. Europa necesitaba explicar por qué aquellos hombres parecían surgir de la nada y desaparecer antes de ser atrapados. La leyenda llenó ese vacío. Sin embargo, su poder dependía de una ventana histórica concreta. Aprovecharon un continente dividido, poco coordinado y vulnerable por mar y por ríos. Cuando las defensas mejoraron y los reinos aprendieron a responder, su ventaja se redujo. Eso no los hizo menos importantes. Solo mostró que su dominio del terror no era eterno. Era un dominio basado en condiciones precisas. Cambiaron las condiciones, cambió el resultado. Aún así, su huella quedó grabada. Europa reorganizó su manera de protegerse, de comerciar y de pensar la seguridad. Incluso la construcción de fortalezas y la vigilancia de puertos se volvieron prioridades distintas después de ellos. Los vikingos, sin quererlo, obligaron al continente a modernizar su instinto de defensa. Su terror, paradójicamente, también produjo aprendizaje. Y esa es una de las ironías más grandes de la historia. Los mismos hombres que sembraron miedo terminaron empujando a sus enemigos a ser más fuertes. El pánico inicial fue real, pero de ese pánico nació una Europa más alerta, más resistente y más consciente de que ningún poder dura para siempre, ni siquiera el de los hombres del norte. Con el tiempo, los vikingos dejaron de ser solo una amenaza externa y pasaron a ser parte de la transformación de Europa. Algunos se asentaron en territorios conquistados, otros comerciaron, otros se mezclaron con poblaciones locales. Su historia ya no fue únicamente la de los ataques, fue también la de la integración, la negociación y el cambio. Pero el recuerdo del terror siguió ahí, como una marca que no desaparece del todo. La percepción que Europa tuvo de ellos nació en la primera etapa, cuando cada desembarco significaba incendio y pánico. Esa memoria fue tan intensa que sobrevivió incluso cuando las relaciones empezaron a volverse más complejas. Las crónicas siguieron hablando de ellos como hombres feroces, y aunque con el tiempo la realidad histórica mostró matices, el impacto inicial nunca se borró. La reputación vikinga fue una construcción de guerra antes que de convivencia. Lo fascinante es que, en muchos casos, ellos mismos entendían el valor del prestigio. Sabían que una fama aterradora podía abrir puertas sin necesidad de luchar. El miedo era útil. Si una región ya había oído historias de sus ataques, era posible que se rindiera antes de resistir. Así el terror se convertía en una herramienta estratégica. No siempre hacía falta destruir. A veces bastaba con ser temido. Europa tardó en construir una respuesta eficaz porque el desafío era nuevo. Las fuerzas terrestres no siempre podían perseguir a un enemigo que vivía en el agua.
Las rutas fluviales hacían posible una penetración profunda. Y la sorpresa daba a los vikingos la iniciativa casi siempre. Solo cuando los reinos comenzaron a comprender mejor el problema, a vigilar más y a reaccionar con mayor rapidez, el equilibrio empezó a cambiar. Pero incluso entonces, la huella cultural siguió creciendo. Los vikingos dejaron rastros en nombres, asentamientos, costumbres y rutas comerciales. Su historia no fue solo la de la violencia, fue la de un pueblo que alteró el mapa de Europa a punta de audacia y brutalidad. Eso los vuelve más complejos que el simple estereotipo del saqueador. Y al mismo tiempo, no reduce en nada el miedo que provocaron. Cuando se mira todo el proceso en conjunto, la respuesta a la pregunta del tema es clara. Los vikingos aterrorizaban Europa porque dominaban el tiempo del ataque, la sorpresa, la velocidad y la retirada. Porque atacaban donde no se los esperaba. Porque llegaron a un continente dividido y lo obligaron a cambiar. Y porque, durante generaciones, su sola presencia hizo que el miedo viajara más rápido que cualquier espada. La historia de los vikingos no es solo una historia de barbarie, es también una historia de ventaja estratégica. Supieron usar el mar como herramienta, el río como camino y el miedo como arma. Europa, acostumbrada a pensar en invasiones lentas y visibles, se enfrentó a un enemigo distinto. Uno que no se quedaba, uno que llegaba, golpeaba y desaparecía. Esa diferencia fue suficiente para sembrar pánico durante generaciones. A lo largo del tiempo, los reinos fueron aprendiendo. Las defensas mejoraron, la organización también. Los ataques ya no tenían el mismo efecto inicial, pero la memoria siguió viva. Por eso los vikingos continúan fascinando, no solo porque fueran guerreros eficaces, sino porque lograron alterar la percepción misma de la seguridad. Nadie se sentía a salvo cuando el norte estaba en movimiento. Su legado es contradictorio. Dejaron huellas de destrucción, pero también de comercio, exploración y conexión entre regiones lejanas. Aún así, cuando se habla de cómo aterrorizaban Europa, lo que queda en primer plano es su capacidad para hacer que una población entera viviera pendiente del mar. Ese era su verdadero poder. No solo tomar lo que querían, sino obligar a otros a vivir en alerta. Los siglos posteriores suavizaron algunas imágenes, pero no borraron el impacto. Las sagas, las crónicas y la memoria popular siguieron alimentando la figura del vikingo temible. Y aunque hoy la historia se estudia con más matices, la esencia permanece. Durante mucho tiempo, fueron sinónimo de amenaza para gran parte de Europa. Y esa sensación de amenaza fue una de las fuerzas más transformadoras de la Edad Media. En último término, su terror no se explicó por una sola batalla ni por un solo líder. Se explicó por un sistema completo de guerra, desplazamiento y miedo. Los vikingos no necesitaban dominar un reino para aterrorizarlo. Solo tenían que aparecer una vez para cambiar la forma en que ese reino viviría desde entonces. Los vikingos aterrorizaban Europa porque entendieron antes que muchos otros que la guerra no siempre se gana ocupando territorios. A veces se gana rompiendo la calma, destruyendo la confianza y obligando al enemigo a esperar el próximo golpe. Esa fue su gran ventaja, y durante generaciones, Europa vivió bajo la sombra de esa ventaja. Sus naves cambiaron la manera de vigilar el mar. Sus incursiones cambiaron la forma de defender los ríos. Su fama cambió la imaginación de reyes, monjes y aldeanos. Lo que antes parecía una frontera segura se convirtió en una puerta abierta. Y esa percepción fue tan poderosa como cualquier ejército. El miedo, en su caso, no acompañó a la guerra. Fue parte central de la guerra. Con el tiempo, los vikingos se transformaron, se mezclaron y dejaron de ser la amenaza pura que habían sido en sus primeros siglos de expansión. Pero la memoria de su llegada siguió viva porque fue una memoria de vulnerabilidad. Europa comprendió que el orden podía romperse en una sola madrugada, que el silencio en la costa podía ser el anuncio de un desastre, que un horizonte vacío podía ocultar una tragedia.
Ese recuerdo todavía impresiona, porque habla de un poder muy humano. No el poder de conquistar por completo, sino el poder de asustar lo suficiente como para cambiar la conducta de todo un continente. Los vikingos dominaron ese arte mejor que nadie durante largo tiempo, y por eso su nombre sigue asociado al terror, al mar y al fuego. La historia deja una lección clara. Quien controla el ritmo del ataque, controla también la mente del enemigo. Y durante siglos, los hombres del norte hicieron precisamente eso. Europa los temía, no solo por lo que destruían, sino por lo imprevisible que resultaban. Esa fue la verdadera razón de su fama, y esa fama, nacida del miedo, todavía los acompaña. Si quieres, puedo convertir esta historia en una versión todavía más cinematográfica, más oscura o más épica para narración de voz en off.